Don Federico Anaya, buenas tardes. Don Julio, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué cosas novedosas capta usted en el devenir nacional a estas alturas, don Federico? Que antes nos desesperaba que no actuara la fiscalía y ahora nos confunde que actúe tanto, ¿verdad? Que actúe tanto. ¿Te refieres específicamente a lo de Fausto Corrales, en lo de este tema de El Mayo y de Héctor Melesio Cuen y a otras acciones que se están dando después de la etapa de Tortuguers, Federico? Efectivamente, o sea, como que hay cierto cambio. Ahora, no deberíamos ser tan optimistas. Ayuda sin duda que Ernestina Godoy es una persona completamente distinta a Hertz Manero. Pero el asunto es que todo el rezago que venía de la época de Hertz Manero permite tener muchas acciones. Estoy seguro que eso es parte de lo que estamos viendo. Habría que ver, una vez que se atienda ese rezago, si la fiscalía mantiene la velocidad, porque urge mantenerla. La velocidad urge. Está ya Kurt Hagbarth, a quien saludo con gusto. Kurt, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un gusto, como siempre. Saludos a mi estimado amigo Federico. Oye, Kurt, para preguntar en igualdad de circunstancias, le decía a Federico que qué detectaba, qué le parecía relevante en general en el devenir nacional de estos últimos días, de hace una semana que no platicamos hacia acá. Las cosas pasan tan rápido. ¿Algo en especial te llama la atención, Kurt? Bueno, Federico acaba de mencionar, ¿no? Que esto del FGR pues ya está actuando, ¿no? Esto me parece relevante y creo que un tema que vamos a hablar en esta mesa justamente es, nuevas frentes en la relación con Estados Unidos, ¿no? Desde la reunión de Harfuch con la DEA en Argentina y pues constante injerencismo entre nefasto y torpe por parte del trumpismo en toda la región. Por ejemplo, ahora resulta que además de la campaña del Trump de bombardeo de lanchas en el Caribe y en el Pacífico, hay un programa paralelo que está siendo operado o supervisado por la CIA en barcos pesqueros fuera de la costa de Ecuador. Esto me parece bastante preocupante, que además de una campaña que reconocen, hay una campaña que no reconocen en un contexto en que la fiscal que estaba investigando el caso en Argentina, en Ecuador, muy lamentablemente fue asesinada. Eso. Claro, bien, gracias. Federico Anaya, la detención de quien se dice que es un testigo clave en el caso del Mayo Zambada y de Héctor Melesio Cuen Ojeda, Fausto Corrales, que era el conductor que llevó a Héctor Melesio Cuen a aquella reunión supuestamente convocada por el gobernador Rocha Moya para que se pusieran de acuerdo de los conflictos entre Rocha Moya con su principal opositor, que era justamente Héctor Melesio Cuen Ojeda, cacique, jefe político de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Lo acusan de falsedad de declaraciones y de encubrimiento, pero ¿cómo has visto ese tema desde el punto de vista del proceso judicial? Hubo un montaje, la fiscal de aquel tiempo hizo un montaje en la noche para tratar de aparentar que en realidad el homicidio de Héctor Melesio Cuen había sido un intento de robo. ¿Cómo has visto esa evolución procesal, Federico? Lo dices muy claro, Julio. Hay un encubrimiento y a la audiencia hay que recordarle que los encubrimientos cubren cosas, hay que decir las cosas obvias, ¿no? Entonces es como si viéramos una manta gris encima de la realidad que realmente ocurrió. Ahora, la manta gris tiene una versión, y la versión es que Melesio Cuen fue asesinado a la hora de un supuesto asalto en una gasolinera en otro lugar. Esta persona es relevante porque es la que transportaba a Melesio Cuen. Y obviamente el encubrimiento, donde él es cómplice en el mismo, es en decir que la muerte ocurrió en ese lugar y no en otro. Ahora, ¿cuál es el otro? El problema es que eso es ver abajo de la manta gris. Y tenemos fuentes que el problema fuerte es que son fuentes
que tienen intereses en el asunto. Por ejemplo, algunas de ellas decían a la reunión a donde este señor Fausto llevó a Melesio Cuen también estaba Rocha Moya, pero esa fuente nos viene de personas que están interesados en decir que son muy fuertes, como mínimo, por no entrar en más detalle. Lo que está encubierto tiene que ser develado. Y ojo, aparte de la seguridad nacional, que es una excusa muy manida, pero que en este caso, por la intervención de Estados Unidos pidiendo a estas 10 personas, funcionarios públicos, en extradición, que por cierto, ya tuvieron 20,000 oportunidades de mandar el expediente con el artículo 10 del Tratado de Extradición y siguen sin hacerlo, pues sí, hay un elemento de inminencia de una intervención estadounidense de algún tipo. Pero yo creo que la verdadera razón para que sea privada la audiencia, Julio, es que no sabemos, por lo menos nosotros no asumimos que la fiscalía sí tiene una sospecha fuerte, que es su caso que va a presentar al juzgado de control, qué fue lo que realmente pasó abajo de la manta gris del encubrimiento. Y ahí espero que eventualmente nos vamos a ir enterando de eso. Habrá que ver cuánto tiempo dan de investigación complementaria. Pero fíjate, ahorita traigo yo perdido, es el año 2025 cuando ocurre el secuestro y el asesinato, pero se me va el... 25 de julio del 24. 24, y es 25 de julio. A ver, Sí. ahí hay una cosa bien importante, porque eso es después de la elección de 24. Y ahí hay un hilo muy delgado en la versión que supuestamente está abajo. Que el Mayo Zambada convocó a los 2 líderes políticos civiles de la izquierda, que es Melesio Cuen del partido sinaloense, y el gobernador Rocha Moya, para arreglar sus diferencias. No, pues ya no había nada que arreglar, ya se habían separado el partido sinaloense de Morena y se había desinflado completamente. En la elección es más, se había empezado a desinflar desde la elección de 21 de julio. Realmente, ¿quién estaba invitado a esa reunión? Es una de las cosas que a mí me gustaría saber. Asumimos que el pleito seguía, pero todas las fuentes de que eso es lo que está abajo de la manta gris del encubrimiento, claro, en realidad son especulaciones y filtraciones que no sabemos si tienen buena o mala intención, o claro, simplemente la intención del chisme. Bien, Federico, gracias. Kurt, uno de los elementos más complicados del proceso judicial es el hecho de cómo en circunstancias en las cuales hay un poder amenazante, como es el del crimen organizado en Sinaloa, un ciudadano puede dejar de denunciar ante las autoridades el conocimiento de un crimen que implicó a quien era diputado federal electo por el PRI y jefe político de una facción sinaloense, como era Héctor Melesio Cuen Ojeda, y por otra parte, donde se produjo el secuestro del Mayo Zambada. Este personaje, Fausto Corrales, yo no sé si es en realidad un personaje sujeto a 1000 presiones terribles, y ahí es cuando uno se pregunta, ¿qué tanto se puede declarar ante la autoridad o debe irse a cumplir con la obligación ciudadana en un marco tan corrupto, tan descompuesto como el poder de los cárteles del crimen organizado, Kurt? Bueno, yo creo que diste en el clavo ahí, ¿no? Es decir, todo este caso del Mayo Zambada, también pues entre periodismo también tengo un pie en el mundo de la narrativa. Me parece como una de esas grandes novelas donde hay niveles y niveles de ofuscación y encubrimiento. Entonces, como que pues te quitas una capa y otra, quitas una capa hay otra, ¿no? Hay elemento de todo el asunto de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de los pleitos que están ahí entre rectores y pues casi casgos en este ámbito, ¿no? Tienes todo el asunto de el crimen organizado, que como bien dices, ejerce presiones increíbles para que personas o pues no hablen o den testimonios falsos, ¿no? Tenemos todo el asunto del montaje de la gasolinería, ¿no? Donde pues acusaron en un primer momento que ahí había muerto Cuen. Hay todo esto.
Y también hay un elemento internacional del caso, ¿no? Y es el elemento de este avión, el elemento de Estados Unidos. Y esto ni siquiera fue Trump, esto fue Biden todavía, ¿no? Donde no sabemos en qué condiciones este avión mágicamente entró en el espacio aéreo de Estados Unidos, ¿no? Es decir, un imperio que se supone que está al pendiente de cualquier avión que entre en su espacio aéreo, sobre todo después del 11 de septiembre, ¿no? Y mágicamente aterriza ahí en Estados Unidos y pues el gobierno de México pide aclaraciones del gobierno de Biden, no recibe, pide aclaraciones del gobierno de Trump, no reciben, y luego pues tiempo después este avión aparece de manera muy bizarra como pieza de muestra en algún museo donde el FBI estaba usándolo como tipo de trofeo, pero no aclaran para qué. Y luego, pues otra capa es el asunto del piloto, que llegó a Estados Unidos, fue devuelto a México y luego otra vez regresó a Estados Unidos. Es decir, un novelista tendría que pensar mucho para incluir todos esos elementos en un solo trama como este. Sí, sí, así es todo esto. Federico, en el contexto de lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos en Sinaloa, pues la principal discusión que había era respecto al control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la administración, la ley orgánica y el gobierno del estado había emitido incluso órdenes de aprehensión contra personas relacionadas con Héctor Melesio Cuen, que era diputado federal electo, es decir, iba a tener una voz importante ya como diputado electo a nombre del PRI. En ese contexto es la discusión específica y Melesio Cuen había sido aliado circunstancial del propio Rocha Moya, lo nombró secretario de salud, tuvieron serias diferencias, lo quitó Rocha Moya y el principal adversario en la política local específica de Sinaloa era Héctor Melesio Cuen. Pero, Federico, ¿qué tanto, hay alguna atenuante en la ley para testigos que al denunciar lo que han visto corran sensatamente, mostradamente peligro de su vida? Yo he escuchado hace años incluso algún político importante que me decía que le acababan de llegar a informar de un dueño de un rancho que tenía su actividad normal y que llegaron unos narcos a decirle: nos tiene que guardar estas camionetas con cargamento porque nos andan persiguiendo. Y la persona decía: ¿qué hago? Si los denuncio, me matan. Y si los mantengo aquí, esa carga, me van a acusar a mí de narcotraficante. ¿Qué hacer en esas circunstancias, Federico? Bueno, el sistema acusatorio le permite, al caso que me acabas de decir, la posibilidad de llegar a un arreglo con la autoridad de procuración de justicia. Es decir, oye, estoy en peligro, protégeme, te voy a dar los datos. Y ahí te aseguras que no te van a acusar a ti. Pero, o incluso te acusan a ti y luego aclaras las cosas y se negocia. El problema es que la fiscalía no funcionaba bien. Y a nivel de los estados será todavía peor, porque hay otras cosas que son muy claras, que no están encubiertas. Es muy claro que la fiscalía, que era una fiscal a cuyo nombre no me acuerdo y que había sido puesta por Rocha Moya en una negociación con su mayoría en la legislatura del estado, fue la que hizo este invento de que Cuen había muerto en la gasolinera. Y era un cuento, eso se descubrió que era un cuento. Y ella renunció, pero luego no se hizo nada, y ahí es donde había entrado Hertz a investigar. Por eso te digo que esto es un caso viejo. Ahora, no quiero yo acusar a Julia Astillero de seguir los chismes, porque hay otro elemento aquí fuerte, que es la falta de oficio y de malicia política de todos los cuadros de la izquierda. Rocha Moya no es como la actual gobernadora de Baja California, que era completamente neófita. O sea, él tenía una trayectoria, pero tampoco es muy hábil. O sea, nadie en su sano juicio hubiera dicho de que, pues no gané la encuesta, pero Andrés Manuel dijo que yo fuera. Claro. Eso es un acto de irresponsabilidad. Y el otro acto de irresponsabilidad que le da alguna verosimilitud
a lo que de otra manera sí serían solo chismes, es que se inventó Rocha Moya un viaje, si mal no me acuerdo, a Los Ángeles, que luego no pudo realmente documentar bien, para decir que él no estaba en Culiacán cuando ocurrió el secuestro del Mayo y la muerte de Cuen. Federico, un viaje a bordo de un avión prestado por uno de los principales empresarios de Sinaloa. O sea, esa declaración y eso lo hace sospechoso. Ahora, yo viendo los resultados electorales nada más, creo que la cosa es mucho más sencilla. Eran aliados, el partido sinaloense y Morena, y ojo, por cierto, la acusación de intervención del narco en las elecciones de 21 supuestamente beneficiaba a Rocha, pero lo que se sale de todo lo que había ocurrido antes en las elecciones legislativas y lo que ocurrió después es el crecimiento de la bancada del partido sinaloense. O sea, con los resultados electorales duros, claros, públicos, el gran beneficiario, si es que hubo una intervención del crimen organizado, no tanto sería Morena, sino el partido sinaloense. Digo, esa es una posibilidad de interpretación de los hechos. En una de esas, el señor Cuen sí estaba invitado, y quién sabe para qué. Yo digo que ya no había nada que arreglar porque él ya había perdido. Primero la Secretaría de Salud, después del pleito, y luego había logrado salvar a sus aliados en la Universidad Sinaloense, pero el gobernador y la legislatura habían logrado cambiar la ley orgánica. Entonces llegaron a un arreglo que terminó beneficiando más a el gobernador, en mi opinión. Ojo, ahí se mete el asunto de las universidades autónomas, que es un gran debate. Sí. Pero, de nuevo, todo lo que acabo de decir que podría beneficiar a una narrativa a favor de Rocha Moya, ¿de qué sirve si Rocha Moya mismo anda inventando viajes que no ocurrieron? O sea, ¿qué pasó realmente? Eso es lo que me gustaría ver que se devele a partir del juicio de Fausto. Bien, Federico. Y el hecho de que Rocha Moya era el jefe político de Sara Bruna Quiñones, que era la fiscal del Estado, que hizo el montaje. Así es, o sea, y que el propio Rocha Moya declaró ante la prensa que él le había recomendado a la fiscal que renunciara después de todo ese desaseo que se había dado del montaje, y ella renunció obediente. En fin, como dice Cort, es de verdad, Cort, un reto literario, porque hay tantos ingredientes. Es más, Cort, yo a veces reflexiono sobre los diferentes factores y digo, es que México actual puede explicarse a partir de Sinaloa, es decir, del cártel, sí, de Rocha Moya, sí, del Mayo Zambada, sí, de la Bahía de Huira, pero no solo eso, el embajador de Estados Unidos en México, Johnson, advirtiendo ahí en Topolobampo que no habría inversión extranjera si no había seguridad para los inversionistas cuando se anunció la planta de Mexinol, en un abierto, un mensaje, en fin. Pero Kurt, ¿qué tanto ves a estas alturas el grado de presión de que existe, pero qué tanto grado de presión de Estados Unidos para la entrega de personajes políticos relevantes 4T? Se habla mucho del retiro de visa de Andrés Manuel López Beltrán, se habla de otros temas parecidos. ¿Cómo ves esa presión, Kurt? Muy fuerte. Vemos una campaña de Estados Unidos en ese momento, una ofensiva total a lo largo y ancho del continente. Hemos hablado en episodios anteriores, no es necesario repetir, obviamente el injerencismo en elecciones, desde las elecciones legislativas de Argentina hasta liberar a Juan Orlando Hernández antes de las elecciones en Honduras y pues abogar a favor de la Espriella en Colombia, etcétera, ¿no? Pero lo que vemos es ahora incluso varios grados más preocupante, ¿no? Mencioné en mi primera intervención el asunto de los bombardeos de lanchas, ¿no? Sin pruebas, nada más son asesinatos extrajudiciales, ¿no? Y luego parece que la CIA está operando su propio programa fuera de las costas, la costa de Ecuador, ¿no? Vemos el asunto de Brasil ahora, donde el Departamento de Estado pues quería meter a varios agentes antes de las elecciones presidenciales ahí. Brasil les negó visas y ahora está negando la entrada del nuevo embajador hasta después de las elecciones.
al mismo tiempo en que retiraron la visa de la embajadora brasileña um, en Washington, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora es una ofensiva desde injerencia en elecciones hasta asesinatos extrajudiciales, hasta bombardeos. Vemos que Noboa bombardeó un supuesto campamento del FARC en la frontera con Colombia. Resultó ser una granja de lácteos. Vemos en la primera semana de la Espriella que está haciendo, bombardeando una supuesta posición del ELN, ¿no? Y luego, pues, a la vez hiriendo civiles. Es decir, no sé, es decir, hasta qué grado va el delirio que están incluso intentando regresar a la región a la época de las guerras paramilitares, ¿no? Pues de la experiencia dice, pues ya no quiero nada que ver con negociaciones de paz, yo voy contra el ELN, Noboa dice que vamos contra el FARC, es decir, todo el trabajo de llegar a negociaciones de paz a lo largo de las décadas quieren dar marcha atrás, ¿no? Entonces, pues eso, injerencismo, bombardeos, y ahora el asunto de las visas, que parece la cosa menor entre todo, pero es una manera de crear culpabilidad por sospecha sin tener que armar un expediente fuerte. No nos retiras la visa y ahí pues, haces que la máquina mediática haga el resto del trabajo, ¿no? Sí, ahora, Kurt, esas exigencias y esa presión de Estados Unidos hacia México, ¿percibes que pueda llevar a que haya un momento en el cual México tenga que ceder en algo a esas pretensiones? Hay quienes dicen que incluso esta peculiar aparición del testigo clave, que es justamente Fausto Corrales, hijo de un diputado local de Sinaloa, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el papá de Fausto Corrales, dicen que es una especie de abrir un camino que podría llevar eventualmente a abrir alguna investigación o carpeta de investigación sobre el propio Rocha Moya relacionado con estos temas, lo cual implicaría, bueno, no sé, la necesidad de una declaración de procedencia, desafuero, no sé cuál sea el proceso que se pudiera seguir, pero ¿qué tanto puede necesitar México por gobernabilidad ceder a estas pretensiones, Kurt? Bueno, en una frase, espero que no lo haga. Espero que México se mantenga fuerte en este caso, ¿no? Porque el trumpismo no es tan fuerte como uno pudiera pensar, a pesar de las embestidas que hemos visto, ¿no? Varios de sus títeres no están en posiciones tan fuertes, ¿no? A pesar de haber sido instalado de una manera u otra, ¿no? De la Espriella, pues, ha regado cantidad de cosas en su primera semana. Milei, pues, es un desastre andante, ¿no? Kast ha enfrentado manifestaciones muy fuertes, ¿no? Desde sus primeros meses en poder, ¿no? Realmente Noboa, pues, parece que está asentando una dictadura bastante eficaz ahí, Bukele también, ¿no? Pero son más bien excepciones a yo llamo un tipo de como golpes de efecto, cortoplacismo por parte de Trump, que se jactan de instalar a sus títeres ahí como si fueran una gran victoria para eliminar cualquier vínculo con China ahí, pero no se dan cuenta que al hacerlo están explotando cualquier vestigio de buena reputación que el país pudiera tener en la región. Y esto va a tener repercusiones. Justo en estos días hemos visto pues el caso, tú también has escrito al respecto, de Ceremedo, ¿no? Arrestado en Bolivia por supuestamente atentar contra su expareja. Y pues Ceremedo, pues según lo que acusa a su expareja, básicamente controlaba a Bolivia, ¿no? Al grado que García Luna supuestamente pues controlaba a México en su momento, ¿no? Caso muy oscuro, es decir, la ultraderecha se está dependiendo mediáticamente de esas dos figuras, Negre y Ceremedo, que ahora están en serios problemas. También Estados Unidos está en serios problemas económicos. Vemos el asunto de los bonos de tesoro, la guerra sin fin en Irán, intentando apuntalar el mercado en Japón para que sus propios bonos no caigan como castillo de naipes, etc. Todo eso manera de decir que el trumpismo no está tan fuerte como parece, y espero que México no cometa el error de ceder preventivamente ante estas presiones, cediendo algo que
ponga en peligro, ponga en jaque la soberanía y la seguridad nacional. Eso dicho, yo espero mucho que el caso Corrales y cualquier cosa que pudiera decir esclarece el caso, ¿no?, de Sinaloa, Rocha Moya, quien sea, ¿no? Pero en términos de México, no en términos de Estados Unidos, que usan esos casos para sus propios propósitos. Bien, Kurt, gracias. Don Federico, como hoy usted y yo traemos aquí una pequeña discusión sobre la Autónoma de Sinaloa, el partido sinaloense, Héctor Melesio Cuen, sí, efectivamente, en la elección de 2021, el PAS tuvo 8 diputados de los 40 que forman el Congreso de Sinaloa. El PRI tuvo algo así como 21, 20 y tantos, y el PAS tuvo 8, pero es porque hicieron alianza. Rocha Moya fue postulado por el PAS, veo una sombra negra que se interviene entre nosotros, Federico Anaya, pero había ese pacto que fue el que permitió, como en otras alianzas que se hacen o coaliciones, el que haya la cesión de votos o el compartir votos justamente para tener ahí. Y bueno, pero pues eso es parte ahora sí que de lo que está sucediendo. Antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué opinas, Federico Anaya, de los elogios a Harfuch por el jefe de la DEA en Argentina, la presidenta de México, que dijo que ella originalmente no estaba de acuerdo con que Harfuch fuera allá, y luego un recurso que, pues luego aquí me va como en feria por andar aquí especulando y de quisquilloso, pero es que la titular del Poder Ejecutivo Federal es la doctora Sheinbaum, y el Poder Ejecutivo no se comparten. La responsabilidad única es de una sola persona que es electa, que es la presidenta. Y ella dice, pues el Consejo, el grupo de seguridad que se reúne, por unanimidad tomó esta decisión y fue Harfuch allá, que es algo que también utilizó en el caso de los ciudadanos mexicanos expulsados del país para entregarlos a Estados Unidos por ser miembros del crimen organizado, sin juicio de extradición, valiéndose solo de una ley de seguridad nacional, en fin. Pero el Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional. Que nunca nos dijeron cuándo se reunió, efectivamente. Así es, ni qué tipo de discusiones hubo. Exacto. Y que yo no sé usted qué opine, pero la Ley de Seguridad Nacional, desde mi punto de vista, no puede suplir la obligación constitucional del juicio de extradición. Bueno, ahí tengo yo una opinión ruda que no le gusta casi a nadie. Yo creo que sí puede suplirla cuando hay peligro de una invasión extranjera. Bueno, sí. Que está entre las razones por las que se pueden tomar decisiones. Pero yo hubiera preferido que nos hubieran dicho por lo menos qué día se reunió el Consejo de Seguridad Nacional, no que me pasen la minuta en público. Pero hay una cosa interesante, no es Claudia Sheinbaum la primera presidenta que dice que los gabinetes sí discuten y sí deciden como colectivo. López Obrador, cuando se estaba debatiendo la ley de la Guardia Nacional, más bien la reforma constitucional, la primera de 2019, para formar la Guardia, de pronto hubo tantos ires y venires entre San Lázaro y Palacio Nacional, que hay un momento en una mañana que dice, bueno, lo que pasa es que aquí todo el mundo hace lo que quiere y tampoco es que me hagan caso. Es una cosa bien interesante, porque parecería que el presidente está reconociendo que es débil. Más bien lo que creo es que una presidencia muy fuerte, que era obvio el caso de Andrés Manuel, pero también la de Claudia, le conviene de vez en cuando recordarle al gabinete que también tienen un nivel de responsabilidad, no son títeres, y que tienen que tomar decisiones que sean colegiadas en el sentido de que se tienen que coordinar entre todos. Y les pasa la factura completa, porque una felicitación de la DEA es el beso de Judas, por donde lo queramos ver. Se nos hace pensar que pues, también besuqueaban a García Luna. Eso fue lo primero que la opinión pública pensó. Y entonces nos acordamos de todos los orígenes genealógicos y burocráticos de García Harfuch. En el momento en que eso lo mandas al gabinete, la presidenta lo que aclara es, yo hubiera preferido que no, que es la línea de confrontación desde el Monumento a la Revolución en contra de Estados Unidos. Pero pues es bueno no confrontarse. Ahora, hay otros frentes abiertos. Creo que fue incluso en la misma mañanera que ella por segunda vez mencionó eso, que el canciller nuevo
y muy joven y muy puntualito, agarró y empezó a informar cómo van los juicios penales y las demandas civiles por los muertos a manos de ICE. Y ahí una de las cosas que a mí me preocupó es que no queda claro. Por ejemplo, nunca nos dijeron por qué era importante hacer trámites en el condado de Harris. Digo, sería bueno que el canciller nos hubiera dicho que la ciudad más grande del condado de Harris, en Texas, es Houston, que es donde murió el último mexicano, o el penúltimo. Entonces, yo creo que un buen presidente y una buena presidenta muy fuertes no pueden gobernar solos, tienen al gabinete y tienen que hacer responsables al gabinete de alguna manera. Este es uno de los defectos del modelo presidencial de gobierno, que por cierto también existe en Estados Unidos. Hay muchísima literatura de politólogos donde nos muestran a los presidentes diciendo una cosa y al gabinete haciendo unas grillas completamente distintas, en todas las épocas. En México lo teníamos cubierto por esta idolatría del señor presidente, pero sirve para preparar la ejecución de los ministros y de los secretarios, no para elogiarlos necesariamente. Y nada más un último detalle, a mí me hubiera gustado ver la cara de Milei o de los argentinos cuando hicieron el elogio de los de la DEA sobre México. Y ahí, en una de esas, capaz que dijeron, pues es que no entendemos al jefe de Estados Unidos, que es lo que nos dijo Cort, que son erráticos. Supuestamente Argentina es amiga y México son enemigos, entonces Farías, el contraalmirante, no debería haber salido para ser entregado por extradición, sino debería haber recibido asilo político para cantar en manos del enemigo, que eso era un poco el juego que habíamos visto en Buenos Aires. Pero de repente Estados Unidos, que es el que manda, abraza a México. El problema es lo que dijo Cort, el imperio es errático. Bien, ¿qué opinas sobre ambos temas, Cort? El de Harfuch elogiado en Argentina por la DEA, por un lado, y por otro este tema del contraalmirante Farías, que bueno, hasta hace rato no sabíamos si ya verdaderamente venía hacia acá. Ha habido una serie de zigzagueos, comentarios de que ya está listo, siempre no, un trámite administrativo, en fin. ¿Qué opinas de esos temas, Cort? Para retomar lo que acaba de decir Federico, que me parece interesante, esto de que el imperio es errático, ¿no? Creo que parte del trabajo de análisis es determinar hasta qué punto andar errático es a propósito, o hasta qué punto refleja, pues, una confusión o un caos más grande y subyacente en el poder de Estados Unidos, ¿no? Hasta cierto punto, actuar erráticamente es una estrategia en sí, ¿no? Una persona dice una cosa, otra persona dice otra. Hay el buen policía, hay el policía bueno y el policía malo, ¿no? Lo vimos en Christopher Landau justo el fin de semana pasado, en el asunto de retiro de visa, ¿no? Él mismo haciendo dos papeles como esquizofrénico, ¿no? El sábado saca un meme de burla diciendo que rellenan sus palomitas. Apenas estamos empezando con eso, solo para un día después sacar un tweet otra vez bizarro hablando de la relación entre Estados Unidos y México como las mariposas monarca que van y vienen, hay que valorar la relación. Uno podría decir que, bueno, esa es parte de la estrategia, ¿no? O uno puede decir, pues, que Landau está, como buen bully que es, actuando como el clásico golpeador, ¿no? Que te golpea un día y llega con las flores al día siguiente. Y esto es un buen resumen de varios de los miembros, sobre todo de esta parte del aparato de Estados Unidos que trata ahora con América Latina. Estoy hablando de Rubio, que tiene una idea pues súper trasnochada acerca de la región y quiere atacar el comunismo como sus padres le enseñaron, y pues cualquier medida vale, ¿no? Vemos a Pete Hegseth, secretario de Defensa, o más bien Guerra, que anda en Panamá jugando al gran soldado de la selva ahí haciendo ruedas de prensa absurdas ahí en su playera con las palmeras de fondo. Es decir, digo todo esto porque yo creo que andar errático de Estados Unidos no es tanto actualmente por estrategia, sino que refleja una desintegración de verdad
¿no? En la manera de tomar decisiones y ejecutar sus planes, ¿no? Refleja algo muy de fondo, un tipo de, sí, el imperio no va a desintegrar del día al mañana, ¿no? Pero una desintegración en cómo funciona este aparato que está creando esas situaciones de obvias contradicciones, ¿no? Y lo vimos cuando Harfush va a Argentina, ¿no? Terry Cole odia a México. Es entre los top 5 de odiadores de México en el gobierno de Estados Unidos. Eso es decir algo, ¿no? El jefe de la DEA, ¿no? Por un lado, Cole habla de este vínculo entre los cárteles del gobierno y toda esta retórica muy estridente. Y el otro día está diciendo que Harfush es, ¿no? Un buen socio de confianza de México, ¿no? Es decir, contradicciones, socio de confianza y buen amigo, ¿no? Contradicciones totales, ¿no? Al mismo tiempo, luego tienes a Derek Waltz, que fue el administrador interino de la DEA antes de Cole, sacando un tweet básicamente diciendo qué bueno que fuera Harfush, cosa que no hizo López Obrador hace un par de años, y esto sí es alguien de confianza, y luego etiqueta a latinos. Está como, qué gente ridícula, ¿no? Así, sabemos que son todos de ultraderecha, pero están poniendo sus cartas sobre la mesa, el ex administrador de la DEA, etiquetando a latinos abiertamente, ¿no? Por eso digo que sí es peligroso ir con un nido de víboras, como Waltz, como Cole, ¿no? Luego lo vi problemático que Harfush, entre sus comentarios, afirmó que la cooperación con la DEA ha aumentado mucho en meses recientes. ¿Qué querrá decir eso? ¿En qué términos la cooperación con la DEA ha aumentado en meses recientes? Justo en esos meses donde Estados Unidos ha estado bombardeando lanchas, donde sacan un video de 5 minutos reivindicando la doctrina Monroe, donde el injerencismo ha sido al 100, pues, ¿no? Es decir, ese es el asunto con ir con ese tipo de encuentros, ¿no? Justo en este tipo de contexto, cuando vaya, ¿no? Tú también has hablado de cuando elogiaron a García Luna en los mismos términos hace unos 15 años, ¿no? A veces hay que ir a esas cosas. A ver, hay que, pues, recibir la sabiduría, hay que ser astutos, ¿no? Si lo que es necesario para ceder no empieza es ir a un encuentro así, ok, para no ceder en cosas mayores. Pero si realmente refleja otra cosa, pues hay que estar atentos, ¿no? Bien, gracias. Federico Anaya, dentro de lo que estamos viendo hay una serie de operativos que se están realizando. Ayer detuvieron a los familiares de un presunto jefe de plaza en Michoacán y en Jalisco a nombre del Cártel Jalisco, y todo indica que van ahora sobre las vertebraciones de que es junto con el de Sinaloa, ya dividido, pero es el otro cártel dominante en México. ¿Qué tanto todo esto puede multiplicar el estado, la situación difícil que se ha vivido en Sinaloa después de lo sucedido con el Mayo Zambada y con Héctor Melesio Cuen, donde se vive, pues no sé si una guerra civil, pero cuando menos un enfrentamiento constante entre las dos facciones, Mayitos y Chapitos? Ahora ese escenario podría trasladarse en cuanto a incertidumbre, choques, batallas, ajustes de cuentas y venganzas hacia el lado dominado por el Cártel Jalisco. Sería un escenario ya de una extensión muy fuerte de estos escenarios bélicos entre grupos criminales. ¿Qué opinas, Federico? Creo que en realidad estamos en la orilla de una oportunidad muy grande, siempre y cuando la Procuración de Justicia Federal sea seria. Ahora, no tiene que ser perfecta, porque no hay nada perfecto en este mundo. Y me recuerda, a ver si Cort no se enoja conmigo, el momento en que Estados Unidos sale... Nunca, Federico, nunca. A ver, voy a decir la locura. Estados Unidos sale de la prohibición y la Procuración de Justicia de Franklin Delano Roosevelt
empieza a apretarle las tuercas a los distintos cárteles que se habían formado en la prohibición. El cuento famoso es Chicago y este hombre que bateaba a sus enemigos en las comidas, que ya son Al Capone. Al Capone. Los neoyorquinos pasaron a la historia romantizados en las novelas de Puzo, pero hay un tipo muy interesante, en mi opinión, que es Nick Johnson, que era el capo de Atlantic City, porque ese cuate había nacido no como capo de la mafia, sino como cacique político, dueño de su partido, y fíjate, no me acuerdo si era el demócrata o el republicano, creo que eran los republicanos, que todavía eran de izquierda, aunque ustedes no lo crean, en los 1910. Y Nucky Johnson fue finalmente arrestado en la segunda mitad de los años 30 por el Departamento de Justicia de Roosevelt, pero nada más pasó 4 años en la cárcel y luego regresó en paz a su lugar con un pacto político muy claro, que ya no se valía que él fuera el líder del partido, el que ponía a todos los presidentes municipales y al gobernador, y aparte cabeza él directamente de la mafia. No, un poco el arreglo fue que el viejito les dijera quién iba a hacer cada cosa, pero él siguió ahí y murió en paz. Es decir, la Procuración de Justicia del New Deal incluía el poner orden, hacer cumplir la ley, evitar los abusos más graves y obligar a un pacto político que le diera prioridad a lo civil y no a lo criminal. Y yo creo que ahí tenemos que empezar a estudiar más, y ahí hay que hacerle a usted, don Julio Hernández, muchas preguntas, porque uno de los poderes grandes de Sinaloa, yo creo que es mucho más importante que el cártel Sinaloa, es la universidad. Sí. Es un fenómeno social complejo. Un día uno de la universidad me andaba presumiendo que ellos sí lograron ya tener todo el bachillerato cubierto en toda la población territorializada con sus prepas. Y en una de esas está diciendo la verdad, y si eso es verdad, entonces probablemente esa universidad es mucho más que el pleito de las burocracias. Uh-huh. Y ahí eso es lo importante, porque uno tiene que sustituir el arreglo político narco, que era el cártel de Sinaloa, con algo que sea social, sea civil, y que aparte haya una fiscalía, tanto federal como local, que obligue a los que se salen de la raya a mantenerse dentro del orden legal constitucional. Ese es el paso adelante que tendríamos que tener. Y para eso, pues hay que decir que Rocha por lo menos era un tonto, que es mi argumento, y en una de esas sí lo invitaron, y entonces es un cómplice. Y nada más un detalle constitucional. Ahorita Rocha no necesita ser desaforado para proceder. Eso te iba a preguntar, sí. No lo necesita. Pero, de acuerdo con la Constitución de Sinaloa, artículo creo que es el 148, que está hasta el final, es una miscelánea de artículos, el 148 dice que no habrá ninguna licencia de más de 6 meses. Entonces, en Día de Muertos, el señor tiene que regresar a ser gobernador, o pedir otra licencia, o renunciar. Uh-huh. Porque el máximo, de acuerdo con la Constitución sinaloense, son 6 meses. Y, ojo, eso también es un relojito que hay que estar pendiente. Fíjate, sociología, ¿qué cosa es la universidad? ¿Qué cosas son los campesinos sinaloenses? Aparte tienen vida propia, lo de Bahía de Oguira es fascinante. O sea, hay pueblo abajo de todo esto, eso hay que discutir. Y luego checar la Constitución, que es rara. Bueno, ya nos lo echaremos en el próximo programa. Por esta ocasión entramos a los postrecitos. Kurt, lo que nos quieras decir en la parte final como postrecito, por favor. Bueno, otra pieza de todo lo que hemos estado hablando en esta mesa de injerencismo de Estados Unidos y el caso de Maya Zambada y pues intervenciones y demás, ¿no? En el caso de Farías Laguna, ¿no? Ahora hay pues acusaciones de varias fuentes que personal del FBI se reunió en Argentina con él. ¿Por qué? ¿No? Esta es otra pregunta que hay que preguntarse, ¿no? Y ¿no? Lo exhortan a aceptar su traslado a México, lo que sea, ¿no? Pero esto abre más preguntas acerca de este asunto del huachicol fiscal, que obviamente es algo transnacional.
tiene que ver justamente con la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces, necesita gente de los dos lados. Obviamente gente en aduanas, sí, pues el caso Rufo, el caso de los hermanos ahí, Farías Laguna. Y luego vemos, de manera bastante clara, varios medios que están intentando vincular el caso de Andy López Beltrán al asunto del huachicoleo fiscal, con tal de tal vez justificar el retiro de visa de Estados Unidos o no sé, ¿no? Pero es bastante turbio todo esto, sobre todo porque ¿qué estaba haciendo el FBI entrevistándose con Farías Laguna ahí justo antes de su traslado acá? Bien, bueno, gracias, Kurt. Vamos con Federico Anaya para su postrecito. Nada más coincido que la pelea en Sinaloa entre el gobernador entonces Rocha Moya y Melesio Cuen Ojeda era por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Postrecito, por favor, Federico. Ojo, y en el mismo sentido, volteemos a ver a los territorios. Lo más interesante de las luchas de la Fiscalía, por ejemplo, ha sido Michoacán, y cómo ha ido, al parecer, desencubriéndose el misterio de la muerte del alcalde de, ay Dios, ataque de Alzheimer, el hombre del sombrero, ¿sí? Ah, sí, de Uruapan, Michoacán. Exactamente. Carlos Manso. Y lo que descubrimos es que es una organización territorial que tiene raíces municipales. Y veamos lo territorial también en Morelos. A mí me tocó darle una vuelta a los resultados de las elecciones durante 20 años, y pues era muy obvio que había ahí una mafia nacida desde abajo, que luego se contactó con las mafias más grandes. Si no arreglamos eso y no ponemos atención a esa realidad, pues no vamos a salir de perico perro. Y ahí yo creo que hay alguien que se está yendo con los postres equivocados. Como que la comentocracia está ahorita en el plan de decir, los almirantes, contraalmirantes y vicealmirantes no podían haber sido solos los que hicieran el gran negocio. En un país tan desestructurado constitucionalmente como nos dejó el PRI viejo y el PRI nuevo con el PAN, la verdad es que uno puede hacer negocios por todos lados. O sea, el problema es que no hay ningún orden. Y lo que estamos construyendo apenas es ese órgano de vigilancia serio. Y ahí es donde a mí me preocupa mucho este enamoramiento de la derecha estadounidense con Harfuch. Ojalá él se parezca más a su abuelo que a su papá. Ah, bien, bien. Se parezca más a su abuelo que a su papá. Bueno, pues muchas gracias a ambos y déjenme dejar una auténtica provocación. Hemos terminado esta mesa, muchas gracias, y dejo nada más estas noticias que nos darían para echarnos otra mesa. El personal del FBI, integrantes del FBI, apoyan las gestiones de las autoridades mexicanas para que el contraalmirante Farías Laguna se allane a su entrega y traslade a territorio nacional, y para ello se reunieron con él en la prisión de Ezeiza en Buenos Aires, Argentina. El encuentro fue revelado en Argentina por el abogado Félix Helou y en México fuentes gubernamentales informaron a La Jornada que los integrantes del gobierno de Estados Unidos solicitaron a las autoridades de la nación la autorización para encontrarse con Farías Laguna y él aceptó la reunión. Segunda provocación. El diputado local y coordinador de la bancada del partido sinaloense en el Congreso de Sinaloa, Víctor Antonio Corrales, defendió la inocencia de su hijo, detenido en México, y dijo además que en realidad están sorprendidos y cansados que su hijo llevaba una vida normal en la Ciudad de México, que todavía el fin de semana se reunieron con él y con su nuera y que estaban en espera pues de que ya se resolviera ese asunto. Con eso cierro, con provocaciones que nos darían para echarnos todo un programa. Adiós, Federico Anaya. No, va una de regreso. Acuérdate que tenemos un general perdido, el general Medina, que se fue solito a Nogales. Mérida, el general Mérida. Mérida, el sinaloense. Sí. Bueno, que no es sinaloense. Y un secretario de administración, Díaz, que nadie sabe dónde está. Kurt, tienes que escribir una novela o supongo que ya estarás metidísimo en ella, Kurt. Un último comentario. Se supone que el territorio de actuación del FBI es interno de Estados Unidos. Sí.
Hemos olvidado completamente de eso. El FBI se supone que trata cosas internas del país, como en su momento hostigar a Martin Luther King y todo esto. Ahora resulta que el FBI está actuando de apoyo consular a México y poniendo avionetas que llegaron al territorio estadounidense en museos. Qué mundo raro estamos habitando ahora. Cantemos un mundo raro de José Alfredo Jiménez. Federico, Kurt, gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Don Hasta Julio, luego.